Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este sexto capítulo de Indómitas. ¿Cómo estás, Lore? Bien, Sol, ¿y tú? Bien. Hoy vamos a hablar de cosas o eventos que nos cambiaron la vida. Y tú creo que tienes varias cosas que contarnos. Bueno, hola a todos. Gracias por vernos nuevamente y escucharnos. Bueno, yo tengo dos momentos que cambiaron mi vida. Uno fue que cuando yo fui mamá a los 18 años, eh, mi bebé murió. Murió, bueno, a medio de una preeclampsia, eminencia eclampsia, y tuvieron que hacerme una cesárea de emergencia al séptimo mes de embarazo. El bebé nació con un ductus permeable, el cual tenían que operar, y pues eso, bueno, para los que no saben, un ductus permeable es una venita que está abierta para cuando uno está en el vientre pueda respirar en el agüita, Okay. pero cuando uno nace, esa vena tiene que cerrarse para poder respirar ya sin agua. Okay. Muchos bebés nacen con ese ductus abierto, pero pues se les cierra la semana. Cuando es muy grande, deben operar. Esto ocasiona dificultad respiratoria. El de mi bebé era muy grande, entonces le ocasionó dificultad respiratoria porque como todo el embarazo iba bien, nunca hicieron una duración pulmonar. Entonces, cuando entubaron al bebé, el pediatra le perforó el pulmón. Entonces, todos estos eventos le ocasionaron una falla orgánica múltiple y hizo que el bebé muriera a los 3 días de nacido. Eso fue un suceso que a mí me cambió y me marcó toda mi vida. Era un bebé muy deseado porque pues yo era muy chiquita, pero yo me fui de mi casa a los 17 años con Luis. Fui y al año pues yo quería ser mamá chiquita porque pues como lo dije en capítulos anteriores, eso era lo que le inculcaban a uno en casa antes, que esa era la vida. Y yo quería ser mamá. Entonces mi bebé era un bebé deseado. Eh, Cuando mi bebé muere, a mí me dio muy duro, o sea, fue un momento en que no solo me afectó a mí, sino afectó a toda mi familia cercana, a Luis. Luis lo esperaba mucho. El bebé era el varón. Yo tengo pues dos niñas ahorita y él era mi varoncito y yo solo quería tener un hijo y quería un hijo varón. Entonces, ese momento en mí creo muchas cosas y ¿por qué me cambió la vida? Porque me hizo madurar mucho, me hizo tener miedo a volver a sentir y sentirme como tan alineada y tan, crear un vínculo tan fuerte con un hijo. Eh, en terapia, años después, pues debido a la muerte yo del niño, cuando yo tuve a Sara, yo creé un tema y era que, primero los miedos. Al principio fue miedo a soltarla, cuando ella entró al jardín yo le tenía miedo, que cualquier cosa le pasara, que todo ese tipo de cosas. Y aparte de eso, yo creé un tema de adicción al trabajo. El, terapia, el terapeuta me decía eh, que yo había creado eso como mecanismo de defensa por no querer estar cerca de mi hija, porque tenía miedo de volverla a perder. Perdón, tranquilo. Entonces, ese tema sí fue muy duro. Eh, Era duro hablarlo en casa. En su momento yo no pude llorarlo mucho ni como vivir ese luto porque mi familia estaba muy afectada. Una de las personas que más le afectó fue a mi hermana mayor. Ella estaba muy afectada por mí, por mi bebé. Y yo sé que eso le cambió mucho también a ella, su vida, su forma de ver. Y le dejó como, o sea, no sé, fue algo duro que no solo cambió mi vida, sino mi entorno y mi familia. A Luis le cambió muchísimo todo también. Luis ama a los niños y es muy buen papá, es muy dado. Y él tampoco pudo vivir su luto por tener que ser como el soporte Fuerte. mío. Y eso es duro porque cuando uno no vive un luto, se queda guardado.
la muerte de un hijo nunca se supera. O sea, yo aún lloro a mi hijo. Él cumpliría 18 años este año. Eh, lo que más me afectó fue que me volví adicta al trabajo. Fue mi forma como de esconderme. Ahí sí, como dice, creo que hay un TikTok por ahí que dice, a mí el trabajo me ha cambiado la vida. Te pone rimel y chapitas y chao. Y así me pasa porque era una forma de tener como mi realidad lejos, pero también me jodió en el sentido de que al volverme adicta al trabajo, y lo dije en el capítulo que hablamos de maternidad, yo no estuve con mi hija, con Sara los primeros 5 años, bueno, estuve los 2 primeros años y después ya no estuve, y aún así, cada vez que mis hijas, a alguna le pasa medio algo, yo siento ese miedo nuevamente de perderlas. Cuando Salomé, que también fue por un tema congénito, que me dio una neumonía congénita y ella tuvieron que sacarla antes de tiempo, aunque como lo dije, yo no quería ser mamá, pues uno ya después de que hace todo el embarazo, tú ya estás preparada y te haces a la idea que se deben hacer. Y Salo nació en algunas circunstancias de entorno y familiares un poco complicadas, pero teníamos la idea la esperábamos, y Luis la esperaba mucho. Cuando mi hija nace muerta, la reanimaron. Yo no supe en su momento, pero al otro día, después de que, bueno, en ese embarazo, en plena cesárea, yo estaba entrando en un paro cardiorrespiratorio. Posterior me dio una apnea, o sea, casi muero. Y cuando al otro día yo fui a ver a mi bebé a la UCI y la vi, fue a ver a Kevin. Fue a ver a Kevin igual. Tenía las mismas conexiones, los mismos cables, todo. Yo dije, mi niña se me va a Sí, morir. ¿Te acuerdas que te decía? Se me va a morir. Y yo decía que era mi culpa por haberla rechazado. sí, Quedas traumada. sí, Entonces claro. o sea, ese fue uno de los momentos que a mí me cambió la vida y me la cambió por completo. Fue, es el momento que yo cierro los ojos y yo veo a mi hijo. Yo nunca voy a olvidar a Kevin. Nunca voy a olvidar esos 3 días de hospitalización. Recuerdo que el segundo día yo entré y ahí le estaban haciendo como una reanimación, iba a entrar también como una transfusión, porque empezaron a fallarle todos sus órganos. Era muy chiquito y le empezó a fallar todo. Y un pediatra me dijo, ¿usted es la mamá de ese niño? Y yo le dije, sí. Me dijo, ese niño está muy mal, ese niño se va a morir. Pues yo era muy chiquita. Claro, Yo no tenía educación de la vida, ni experiencia, ni nada, ni formación, ni nada. Yo me senté y me puse a llorar. claro. O sea, para mí, yo veía a mi niño, no, es que yo me acuerdo todo el tiempo. O sea, yo recuerdo lo que contaba en el capítulo anterior. Él esperó a su papá para morirse, su ritmo cardíaco, cómo subió y bajó, cómo se murió en mis brazos, que no cupo en el ataúd, porque los ataúdes de los bebés vienen estándar. Ujú. Y Kevin era muy Muy grande. grande. Kevin nació de 7 meses y medio, prácticamente, 7 meses y una semana, pero él midió 51 centímetros y pesó 2.850. Pues un bebé de esa edad gestacional era Ujú. muy grande. Él no cupo en el ataúd. Yo lo enterré con un marinero. Yo me acuerdo que ese marinero yo lo había visto en el Restrepo. En esa época teníamos una situación económica muy complicada. En ese tiempo ese marinero valía como 20.000 pesos y yo no tenía para comprárselo. Y me encantaba. Y mi mamá fue la que le compró el marinero cuando yo estaba embarazada. Y yo lo enterré con ese marinero porque yo soñaba ver a mi hijo con ese marinero puesto. En el momento que lo íbamos a enterrar, una señora mayor pasó y dijo, ese niño era muy lindo.
ese niño no era para este mundo. Y sí, sí, yo veo a mis 3 hijos, mis 2 hijas nacieron súper feas, perdón. Después se arreglaron, pero en su momento nacieron muy feas. Ay, Y, marica, y mi hijo pegado. era muy lindo. Él nació rosadito, gordito, o sea, era muy precioso. Y eso me cambió, o sea, yo me quedé con el cuarto pintado porque yo se lo había pintado, un Moisés, toda la ropa que le habíamos comprado, pero eso hizo que yo me volviera un poco más dura. Aunque yo amo a mis hijas y yo soy muy, yo estoy, pero yo no puedo estar 24/7 con ellas. Eso me genera estrés. Eh, Me genera miedo muchas cosas. O sea, Sara va a cumplir 16 años y a mí todavía me da miedo mandarla a la tienda y que se la suban a un carro. No, ese fue uno de los momentos que más me cambió la vida. Ok. Pues es un momento muy difícil. Yo, uno no sabe esos dolores hasta que los vive. Yo nunca he tenido una pérdida tan cercana. Sí, yo no puedo decir que he llorado la muerte de un ser querido muy cercano porque mis abuelas fallecieron, pero yo no tenía una relación cercana con ellas. Sí, o sea, no era como tú con tu abuela también. Sí, es que a mí, yo tenía una vida como un poquito dura, Sí, marica. pero sí, Eh, pero bueno, pues es lo pero que sí me tiene que imagino. pasar y son cosas que pasan y tú aprendes a vivir con ellas, Ujú. porque no es que lo superes, no, tú aprendes a vivir con ellas, No es que los olvides. exacto, tú sabes qué pasó y tú lo lloras a veces y a veces lo recuerdas y te imaginas qué hubiera pasado si. Ujú. Pues yo a veces digo, ay, si mi hijo no se hubiera muerto, ¿cómo estaría de grande y de enorme? Pero me dice mi hermana, sí, mamita, pero tal vez no estaría Sara porque usted no quería tener más hijos y no hubieran nacido tan seguidos. Lo que decíamos la vez pasada, las cosas son como son. Y en situaciones como estas en las que no eliges, porque tú no elegiste que él se fuera. Eso era lo que de alguna manera tenía que pasar. Entonces no estaba en tus manos. Si mi familia es religiosa, pues no voy a decir que somos creyentes, no religiosos. Y digamos lo que siempre se ha dicho es, el niño tenía que venir a enseñarme algo. Todavía 18 años después sigo preguntando ¿Qué? qué. Yo creo que es fortaleza, yo creo que era hacerme fuerte, yo creo que de cierta forma eso forjó también mi carácter, forjó bueno, que yo tomara el camino que he tomado, eh, pero bueno, son cosas que pasan. Sí. Digamos, la chiquita también me cambió la vida porque no la esperaba, porque lo que me dio con ella la neumonía congénita le sucede a un 0,5% de la población y me pasó a mí me pasan cosas extrañas. Yo creo que es genética, algo debo tener en mis genes. Eh, pero, pero son cosas que vienen de pronto a enseñar algo. Aunque cuando hay una muerte por medio, tú dices que vino a ¿Qué? enseñar. Exacto. Y tan chiquito. No, tan chiquito y que uno dice, mucha gente dice, ay, pero solo tenía 3 días. Marica. Yo lo tuve 7 meses en el estómago, duré encargándolo como 6 meses, o sea, como planeándolo, insistiendo, queriendo, porque yo sí quería ser mamá chiquita, que pues no sé, por mi momento yo lo quería hacer y O sea que él cambió tu percepción de ser mamá sí, o el deseo de ser mamá. sí y no, porque en ese momento yo quise seguir, o sea, yo seguí insistiendo en ser mamá, porque yo quería un hijo, o sea, yo siempre tuve claro que yo quería un solo hijo. Y con Sara, digamos, lo que hicimos fue que a raíz de eso, todos mis preconcepcionales, todo mi cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Mi cuerpo es egoísta, pero no expulsa el feto. Pero después del cuarto mes empieza a tener fallas múltiples.
pues a mí me da anemia, siempre me da preeclampsia, porque todos los preconcepcionales salían bien. Ujú. Y lo de la niña todo salió bien. Pero tener a Sara y ser mamá y esto, hasta ahí. Pero cambió de pronto el miedo que me generó perder a Sara y crear un vínculo y volver a sufrir tanto, hizo que yo tomara la decisión de no estar con Sara al 100%. Ok. Porque antes de, Tú querías yo ser quería ser mamá ama de mamá, casa. ama de casa 24/7. Ok, ok. Y No, pues no si tú sabía eso. ves, digamos, mi vida es muy diferente a No, la mamá 24/7. O sea, yo, digamos, ahorita lo que te decía ahorita hace unos instantes, yo estoy con mis hijas y las amo y las adoro, pero yo no podría estar con ellas 24/7. ¿y crees que sí con él sí? Creo que sí, porque esa era Tu deseo, mi deseo en ese tu momento visión y de era mi vida. plan de vida en ese Ajá, momento, ok, ser mamá 24/7. ok. O sea, en ese momento yo soñaba con la familia y en ese momento Luis era una persona que era la que sostenía el hogar económicamente, que era, o sea, yo realmente ni trabajaba durante mi embarazo, nada. Sí. Pero bueno, tal vez esa era su misión, Sí, venir a cambiarme el chip, venir a hacerme fuerte, eh, pues también le veo la parte, no la parte positiva, pero una parte que tengo que reconocer y es que si él estuviera, no estuviera Sara, que pues es como mi luz en la ujú. vida y mi primer motor que me ha funcionado y ya. Ese fue el momento, uno de los, bueno, yo tengo muchos momentos que me han cambiado la vida, pero dos muy, muy marcados. Ese es uno de mis momentos. Ok. Tú cuéntame algo que te haya marcado y Que que me te haya haya cambiado cambiado la la vida, vida. definitivamente tener a Samantha. O sea, ser mamá eh, me cambió la vida. Pues porque yo, como lo dije en el capítulo de las mamás, me volqué en torno a ella, ¿sí? Sin dejar de trabajar, porque no había la posibilidad de dejar de trabajar. Yo siempre, o no, yo no, en ese momento no quería ser mamá y tal vez mi sueño no era ser mamá, ¿sí? En algún momento dije, lo declaré, lo decreté, que si yo no tenía pareja, estaba bien, pero que yo sí quería tener un hijo y que quería que ese niño fuera una niña, ese niño fuera una niña, que ese hijo fuera una niña. Pero eso fue cuando yo tenía como unos 16 años. Sí, y yo pues seguí mi vida, tal, luego pasó la Samantha, quedé embarazada y la niña nació. Y claramente a uno los hijos le cambian la vida. Si no, es como que la vida sigue igual, la vida sigue normal. Yo en mi juventud siempre me gustó la fiesta, siempre me gustó salir, eh, siempre me ha gustado mucho la cerveza, entonces yo salía a tomar cerveza en la tienda de la esquina cuando tenía 19 años, 20. Y cuando yo quedé embarazada, solía salir los viernes, salía a la universidad y salía a tomar. Que así fue que conocí el papá de mi hija. Y cuando quedé embarazada, yo estaba dejando de salir los viernes porque el trago me estaba haciendo daño. O sea, normalmente tú te enguayabas, pues normal, al otro día te duele algo, no sé qué. Sobre todo en esa edad, sí, te duele la cabeza. Pero yo me levantaba enferma, literal, enferma, me dolía el cuerpo me temblaba, no sé qué. Entonces yo decía como, ya dije como me toca bajarle a esta vaina porque me estoy enfermando. Entonces yo estaba dejando de salir y pues ella quedó embarazada y pues ya no más trago, ya no más salidas, ya no más nada, porque pues obviamente a ella le hacía daño. Sí, esa era mi percepción. Entonces, a partir de que quedé embarazada, empezó a cambiar, de que yo ya empecé a cambiar mi vida hacia ella y a empezar a ver por ella. Luego ya nació y pues seguir trabajando, seguir viendo por ella. Eh, Como por así decirlo, dejar la vida a un lado, la mía, sin dejarla del todo, ¿no? Porque yo igual seguí estudiando, me gradué, eh, pero digamos que eso fue lo que cambió para mí. ¿Cómo hubiese sido antes de, o si ella no hubiera estado? Pues no sé, no sé si me hubiera graduado, no sé si seguiría viviendo de la misma manera, pues no,
no podemos saber qué pasaría si hubiésemos elegido el otro camino, porque el que elegimos fue en el que estamos ahora. Y ya, una de las cosas que me cambió la vida fue esa. Afortunadamente no he tenido episodios tan fuertes como los tuyos, porque yo me acuerdo cuando también pasó lo de tu abuelita, que fue muy duro para ti, yo ahí ya estaba en tu vida. Pero yo no he tenido ese sentimiento del dolor de la pérdida. Y no sé si es porque a mí no me ha pasado, pero yo no veo la muerte tan mala. Como que para mí es, bueno, se fue a descansar. Como, bueno, no tiene que vivir estas cosas, no tiene que estar aquí, no tiene que sufrir, Sí, no lo tiene que que, sí, pasa es que, digamos, posiblemente es porque no te ha pasado, porque es sí, la ausencia del ser. sí. Digamos, cuando, pues yo también cuando veo que se muere el abuelito del digo, "Ah, está viejito, ya había cumplido su ciclo". Pero cuando a mí me pasó lo de mi abuela, pues no me cambió la vida, me dolió mucho, pero no me cambió la vida. Eh, ay sí, mi abuelita no, todavía no había cumplido su ciclo según yo, porque fue una muerte repentina. Uh-huh. O sea, yo hablé con ella el lunes y el martes murió. Y hablamos súper bien, estaba muy Sí. bien. Fueron como 5 infartos. Ella estaba muy apegada a la vida. Pero y sí, fue muy duro. Pero no, o sea, es un episodio que pasa normalmente en las Que es vidas de las normal. personas. Uh-huh. Digamos, la muerte de un hijo No es normal. no es normal, No. porque la ley de la vida es que tú entierras a tus papás, Uh-huh. no tus papás te entierran a ti. Sí. Entonces es eso. ¿Nos quieres contar tu otro episodio? Mi otro momento que me cambió la vida fue algo muy reciente y es que yo tuve cáncer de estómago. Bueno, me voy un poquito atrás. En el 2022 yo tuve un episodio de estrés muy fuerte por un cliente que nos llegó la DIAN. Bueno, como saben, soy contadora y entonces en su momento era revisora fiscal de esa empresa y nos llegó un requerimiento. El señor se alocó, se estresó, perdón, se sabe quién estoy hablando, pero pues eso me generó mucho, como mucha presión y mucho estrés. Y yo dije, literal, dije así, la única forma de quitarme a esta persona de encima es irme del país. Y yo me quería, toda la vida, mi sueño fue irme a estudiar afuera del país. Y yo le dije a Luis, en ese momento estábamos juntos, y le dije, quiero irme a estudiar inglés a Australia. 7 meses. La respuesta de Luis que fue, ve, que yo me quedo con las niñas. Como lo dije anteriormente, Luis es una persona que yo le puedo dejar a mis hijas a ojo cerrado y sé que no les va a pasar absolutamente nada, más que malcriarlas, pero el resto van a estar bien. Entonces yo hice todo, me iba a ir para Australia, que me faltaba comprar los tickets. Por cosas de la vida me ofrecieron un trabajo, volver a empresa con un cargo que yo pues había soñado siempre, tener un cargo así, bla, bla, bla. Bueno, en fin, yo entré, eso fue a mediados, perdí mi viaje, que ahí es donde digo, Dios sabe cómo hace sus cosas, porque el viaje pues finalmente no se dio porque yo tomé la decisión de quedarme a trabajar. Yo viajaba en enero del 2023, entré a trabajar a esa empresa en agosto del 2022. En enero, febrero yo empecé a sentirme maluca, o sea, como que las uñas se me partían demasiado, el cabello se me caía mucho, normal. Fui con varios internistas y todos eran no, que era una anemia, pero nunca buscaban el foco de la anemia. Uh-huh. Un día llegué en febrero del 2023 con una muy buena internista y ella me dijo como, ¿usted sufre de acidez? Y yo le dije, pues regularmente sí, porque yo no desayuno. Yo llegaba y como por el ritmo del trabajo tomaba mucho tinto y cuando me daban cuenta eran las 11 de la mañana decía, no, si como algo ya me daño el almuerzo. Entonces yo esperaba para el almuerzo, entonces yo asumía el ardor a lo que llamamos boca del estómago, a eso, a que yo no desayunaba. Y ella me dijo, ¿usted ha tenido en su familia cáncer? Mi familia, las herencias que me han dejado son enfermedades. Entonces, sí, perdón, pero es verdad. Entonces, por parte y parte ha habido cáncer, Uh-huh. tanto la materna como la paterna. Entonces yo dije, sí.
Entonces ella me dijo, vamos a hacer una endoscopia y una colonoscopia. Yo, mame gallo, para tomarme esos exámenes. Le había comentado a y mi jefe un día llegó y dijo, bueno, o se va a tomar eso o yo mismo saco la cita. Y yo le dije, no, porque yo siempre priorizo el trabajo, por mi adicción al trabajo. Y él me dijo, no, tiene que parar y vaya. Yo fui y el 23 de marzo del 2023 me hicieron la endoscopia y el 3 de abril me hicieron la colonoscopia. ¿Por qué tengo esas fechas tan claras? Porque el 3 de abril, cuando yo salgo de la colonoscopia, me llegan los resultados de la endoscopia. Yo abro y veo conclusiones como positivas, células, no sé qué, positivas, células, no sé qué más. Yo dije, bueno, pucha, entré a Google, a ChatGPT, ChatGPT. cáncer. Ese día Luis estaba conmigo porque Luis siempre pues, me acompañaba en todos los procesos de salud y él estuvo ahí conmigo y él me vio como pensativa y yo le dije, no, pues según eso puede ser un falso positivo, pero yo muy tranquila, en medio de todo muy tranquila. Salimos a comer porque yo ya en ayunas todo el tiempo para la colonoscopia, fuimos a almorzar, yo pedí las citas médicas, me la dieron como para el mes. Usted sabe que la salud en Colombia no es que sea así. Yo, bueno, pasó así. Al otro día, yo en una oficina, no sé qué, cuando, oh sorpresa, yo recuerdo mucho que yo llegué a mi casa ese día hablando, bueno, de la colonoscopia con los resultados y mi mamá me dijo, ¿cómo le fue, mami? Te dije, bien, mami, pero que el resultado de la endoscopia parece que tengo como cáncer. Pero yo diciéndolo como Normal. normal. Como si fuera una gripa. Sí, como si fuera una gripa. Yo dije, pero pues, como dice, según internet, puede ser un falso positivo. Entonces, pues toca esperar, mami, porque ¿qué más podemos hacer? Me dijo, bueno, mamita, ya no me dijo nada, pero ella se fue súper preocupada. En esa época yo estaba peleando con mi hermana mayor y no nos hablábamos. Mi mamá jamás regaña a mi hermana mayor. Jamás, o sea, la vida de mi mamá es mi hermana mayor, entonces ella nunca la regaña. Y ese día pasó y la regañó. Y mi hermana me llamó, hablamos, no sé qué, bueno, nos arreglamos. Al otro día yo estaba en una junta directiva de la empresa, menos mal fue virtual o si no hubiera quedado terrible porque pues, yo llegué como con el baile, pero dije, bueno, yo ya tengo al menos las citas dentro de 15 días, ahí me sacarán de dudas. No, Sanitas tiene un programa que se llama Estás con nosotros y es para pacientes con cáncer. Cuando sale una biopsia positiva, Sí, automáticamente te incluyen en ese programa. Entonces empezaron a llegarme mensajes de texto, correos electrónicos. Estás incluida en el programa, estás con nosotros. Esta es la ruta preferencial. Cita con oncología. Cuando a mí me llegó la cita con oncología para el siguiente lunes, sí, yo tuviste dije, mierda. ya, sí, confirmado, es cáncer. Cita con trabajo social, cita con cuidados paliativos y yo dije, puta parte, que a ti te dicen cuidados paliativos y yo pensé que estaba Sí, me voy moribunda. a morir. Sí, o sea, yo pensé que mi cáncer estaba tan avanzado que me iba a morir. Mi cáncer fue un tumor neuroendocrino bien diferenciado que me dice el oncólogo, este tipo de cáncer tiene un 0.1 de probabilidades que en el lugar que Marica. a usted le dio. Y yo, mire, le dije, ¿es en serio? Y me dijo, sí. Y me dijo, y este tumor es resistente a la quimio y a la radio. Y yo, ok, ¿cuál es el paso a seguir? Me dijo, no, tengo que enviarla con gastro. Desde el día uno lo que se me dijeron era que me tenían que hacer una gastrectomía. Lo que tenían que definir era si total o parcial. Eso fue en abril. Bueno, duré como un proceso ahí que fue muy duro. O sea, literal, ya cuando a mí me confirmaron, por mi cabeza pasaron muchas cosas. Claro. Me voy a morir, me voy a quedar calva. Y aunque parece una bobada, para una mujer quedarse calvo es muy duro. O sea, yo le decía, yo llegué a la oficina posterior, pues mi jefe sí ha sido muy Comprensivo. comprensivo en ese tema y él me dijo literal, porque aparte de la empresa que yo estoy de planta, yo a él lo apoyo con dos empresas más por fuera. Él me dijo, si las empresas se tienen que caer, que se caigan. La prioridad eres tú. Y las citas primero, y si tienen que estar todo el tiempo en citas, están citas. Vamos a contratar a una persona adicional para que haga las veces que cuando tú no estés. Si te sientes enferma y no quieres venir, no vengas. O sea,
Ujú. porque yo, en medio del susto, yo llegué a renunciar. Sí. Porque yo dije, me voy a morir, yo nunca he estado con mis hijas, pues eso fue hace 2 años, Sara tenía 13, Salomé tenía 3, 4, 4. 3, iba a cumplir 4. Pues yo me sentí, o sea, yo lo único que hacía era como, me voy a morir. O sea, en mi cabeza no Había se otra quitaba eso. posibilidad. Ya después fuimos procesando, no me aceptaron la renuncia, la junta directiva dijo que por favor me quedara, que pues que no pasaba nada, que me quedara, que Lo manejaban. se manejaba así. Pues yo nunca falté a mi trabajo, porque más que por la adicción, yo quería mostrarle a Sara como que yo estaba bien. O sea, yo no quería verme Enferma. enferma porque para mí era mostrarle a mi hija que me iba a morir, aunque yo todos los días sentía ¿Qué que te me iba a iba a hacer? morir. Y pues Alito estaba chiquita, entonces pues ella si estaba en la casa o no le era indiferente, pero Sara sí, si yo estaba en la casa, era que estaba enferma, entonces yo iba todos los días, tuviera o no tuviera dolor, porque aparte es como psicológico, yo antes no sentía dolor de nada y después de eso Te me dolió. dolía, me empezaron los dolores, los retorcijones, los no sé qué. Vinieron muchos procesos con psicología, con cuidados paliativos, que cuidados paliativos, aclaro, que no es porque estés moribundo, sino es para ayudarte a controlar el dolor de una forma más tranquila. Con gastro, empezó a verme el gastro, pero tenían que definir, me hacían otra vez endoscopia, otra vez colonoscopia, para revisar bien el tumor donde era, biopsia, biopsia, me hicieron como 3 biopsias. Y no, definitivamente corroboraron que era cáncer. No, que tocó operarla, no sé qué. Un día fui a control para definir el tema de la cirugía, cuándo iba a ser, y me atendió otro gastro porque el otro no estaba de vacaciones, y me dijo como, no, eso es un tumor de solo seguimiento. Entonces yo lo miré y le dije, llevo medio año haciendo desgaste emocional, desgaste mental, desgaste de tiempo, y desde el día uno a mí me dijeron que era cirugía. A mí me da pena, pero no. No, pues si quiere yo subo su caso a la junta a la junta médica y que definan todos los especialistas, porque igual usted ya la vio todos los especialistas y que definan. Le dije, hágame el favor. Tipo contra regañadientes subí el Ujú. caso. A los 15 días, 20 días me llamaron y me dijeron, perfecto, ya se definió su caso. Todos consideran que se le va a hacer gastrectomía total. ¿Qué es la gastrectomía total? Que te quitan todo el estómago, te suben el intestino y te lo amarran al exófago. Ese año fue uno de los años muy duros para mí. O sea, aunque yo me veía súper bien, Ujú. yo tendía a comerme lo que se me atravesara, porque yo decía, cuando no pueda comer, ¿qué voy a hacer? Y me engordé muchísimo. Yo subí, pesé 73 kilos, comía mucho, tomaba mucho. Yo tomaba cada 8 días. Yo en serio pensé que la vida se me iba. Eh, Pensaba mucho en mis hijas. Dejé una carta de instrucciones que yo, o sea, yo le decía a Luis en la carta, está esto, estas deudas quedan sanadas porque están a mi nombre, está esta pensión, pues porque, sí, porque uno a veces no sabe eso y eso tiende a perderse, Ajá. entonces se saca esta plata, se distribuye así, o sea, yo le dejé económicamente en mi cabeza arreglada la vida como 3 años y como cómo manejar las niñas en esos 3 años, ya dije, ya ahí Sara ya está grande, ya puede ayudar a cuidar a la chiquita. Eh, Llegó el momento de la cirugía, me hicieron efectivamente la cirugía el 4 de octubre del 2023. Yo entré muy nerviosa, yo lloraba mucho, Luis fue conmigo, yo lloraba demasiado y o sea, cuando yo entré al quirófano, habían más de 10 profesionales. Pues más me asusté. Yo decía, Dios mío, esto no es cualquier cirugía. Ujú. Semanas anteriores el psiquiatra, según él, yo había tomado eso como si fuera una gripa, que porque yo no lloraba delante de nadie, que porque yo no me había echado la pena, que porque yo decía, pues es que yo tengo que vivir, porque para mí este es el último año que yo voy a vivir. Y entré a esa sala y cuando vi tanta gente, pues yo más
desesperada y me dijo el gastro, tranquila, porque llora. Y yo le dije, porque tengo miedo a morirme. Tengo 2 hijas. Doc, mi vida está en sus manos. Y él me dijo, vamos a ponerte un sedante, porque estás demasiado nerviosa. Sí. Me dijo, cuando sientas mal, me pusieron el sedante, yo ya estaba pues canalizada, me pusieron el sedante y me dijo, cuando te sientas mareada me avisas, porque esa cirugía lleva epidural, porque por el dolor que causa después, tienen que meter medicamento para la epidural y anestesia general. Así fue. Yo me sentí mareada y ya no me acuerdo de más. Cuando desperté porque me llamaron, o sea, ya no quería como despertar de la anestesia ya en esa sala como de recuperación. Esto, yo me levanté con mucho dolor acá por la intubación. Me dolía horrible, empezaron a darme como picadas en el pecho, bueno, en fin, pero regularmente ya pasó. Me pasaron a habitación esa noche, como mi cirugía fue muy temprano, yo tuve que estar a las 6 de la mañana ya, como a las 5:30. Me pasaron a la sala de recuperación, luego me pasaron a habitación como a las 10 de la noche, yo me acuerdo que hasta Luis no comió todo el día nada por estar en la sala esperando respuesta. Mi familia pues súper pensativa, súper preocupada. Yo tengo un umbral del dolor muy alto, yo casi no siento dolor. Por eso cuando a mí me da dolor, sé que estoy muy Muy mal. mal. Al otro día, normal, ronda bien, jueves, viernes, sábado, los médicos decían, yo no sé usted está bien. El domingo me dieron salida. Sí. No, pues todos en casa, súper felices Felices. porque había salido bien. Esa noche yo no pude dormir, yo salí a la sala y Luis durmió conmigo sentado ayudándome porque yo sentía que respiraba y me daba una picada. Pero a mí me habían dicho que posiblemente como a ti te llenan de gas el estómago porque fue por la laparoscopia para inflarme y poderme hacer la cirugía, digamos, yo tengo digamos, las cicatrices más grandes en el ombligo porque por ahí sacaron el estómago. Eso pasó. Al otro día yo pensé que el dolor eran los gases y yo tenía que caminar. Pero ella había estado conmigo toda la semana. Yo le dije, no, vete a trabajar tranquilo. Me dijo, no, mañana. Si hoy estás bien, mañana. Salimos a caminar ahí afuera de mi casa donde vivía antes. Había como un cuadro, como un. Sí, Era un regularmente círculo llama como con donde el uno puede jardín, ¿sí? caminar. Sí. No porque era una calle, o sea, Ok, ok. esas calles cerradas que tienen un cuadro Sí. grande. Entonces salimos a caminar. Yo caminaba y yo sentía dolor. Pero decían, como habían dicho que pronto los gases me ocasionaban dolor, yo lo asimilaba a los gases. Y yo caminaba y yo sentía dolor. Cuando subí al apartamento, yo hice, y ¡fum! Me desgoncé del dolor. Me desgoncé, literal, me desmayé. Mi mamá me dijo, mamita, váyase ya para el hospital porque uno nunca sabe. Nos fuimos para el hospital con Lucho, no sé qué, todo el día ya en exámenes, no sé qué. Pensaron que era un trombo inicialmente. Cuando a las 10 de la noche salió un examen que habían hecho y la cirugía se me había abierto por dentro y se me había filtrado agua al pulmón. No, la vamos a volver a entrar a cirugía. Yo me puse a llorar mucho y a mí me tenían en una habitación con solo pacientes con cáncer. Y eso es deprimente, porque yo era la única persona joven. El resto eran adultos mayores. La estudiante de medicina practicante me dijo como vamos a llamar igual al cirujano ahorita apenas se despierte, o sea, a las 5 de la mañana llamar al señor para saber si la va a operar o si hacemos otro procedimiento que tenemos en mente. Me dijo, si usted fuera un poco mayor, usted iría directo a la UCI porque está mal. Y bueno, yo lloré mucho, las personas que estaban conmigo se pusieron a orar. Me dijeron, había un pastor, me dijo, me permite orar por usted, y él se puso a orar, la gente lo acompañó, oramos, y definieron que me iban a poner un stent, que es como un tubo de alambre para evitar, y como cubierto, para no volver a coser la cirugía, sino que ya se pegue, como cuando una herida se te suelta. Y tenían que ponerme una sonda nasogástrica, que es una sonda por la nariz, y que salga directo al intestino.
para alimentarme por ahí y drenarme el pulmón. Se llama toracentesis, que te hacen con una aguja así de grande y te sacan el El líquido, líquido. porque eso era lo que me causaba dolor. Cuando me pusieron mal la sonda, me pusieron el stent, pero la sonda me la dejaron así. Pues aparte que yo estaba recién operada, aparte que me habían subido los intestinos, meter un tubo y la sonda mal, yo sentía que el pecho se me iba a explotar. Yo lloraba. A mí me mantenían a punto de morfina Ujú. y derivados de la morfina dormida cada 4 horas. Me pasaron a habitación, o sea, bueno, duraron como 3 días sin acomodarme la sonda porque nadie quería hacerse cargo porque si jalaban la sonda, corrían el riesgo de jalar el estén y rasgarme el intestino. Entonces nadie quería hacerse cargo. Mi hermana pues corrió con personería, con secretaría, con superintendencia, con todo el mundo hasta que una jefe lo hizo y me sacó la sonda. Cuando incluso iba acá, como estaba enredada, yo me ahogué. Sí. Ella metió el dedo y me la jaló para soltar el nudo. O sea, tanto era el nudo que ya metió el dedo y la sonda dio hasta este sitio. Imagínate el nivel del nudo. La sacó y dijo, bueno, vamos a meter por la otra fosa. Me metió la sonda, no sé qué, ta, ta, ta. Ya me pasaron a habitación. El dolor era terrible. Yo lloraba del dolor. Entonces, cada vez que me despertaba, yo decía, tengo dolor. Pues me inyectaban y yo me volvía a dormir. Luis, o sea, no permitían acompañantes después de la hora de visitas, que era como hasta las 7, 8 de la noche, pero ellas me veían tan mal que las enfermeras fueron súper lindas y le permitían a Luis quedarse. Fue durísimo porque en ese momento, Luis hasta en un momento me tuvo que limpiar mis necesidades y eso para mí fue, pucha, yo duré casi un mes en el hospital, yo no llamaba a mis hijas porque yo las llamaba y me ponía a llorar. Yo recuerdo una vez que llamé a Sara y no pude hablar. Sara le dijo al papá, dígame la verdad, mi mamá se va a morir. Ay, eso es muy duro. Bueno, gracias a Dios, ese episodio se superó, yo salí, pero pues quedaron secuelas. ¿Y en qué me ha cambiado la vida? Estoy extremadamente delgada. A mí me Está da mucha delgada risa. no porque se haya hecho liposucción, ni corte de estómago, ni balón gástrico, ya están enterados de por qué está delgada. Sí, porque todo el mundo es... Ujú. Es más, un compañero de la universidad me dijo, como, o sea, estaba totalmente seguro y me dice, oye, Lore, ¿con quién te hiciste el balón gástrico? Mi esposa se lo quiere hacer y yo no me hice el balón gástrico, me hicieron una gastrectomía porque tenía cáncer. Pero eso, digamos, ¿en qué me cambió la vida? En todo. En absolutamente todo, porque a mí me encanta comer, no Ujú. puedo comer. Llevo 2 años y medio ya de operada y todavía vomito demasiado. Me atoro. Últimamente he estado nuevamente con muchos dolores que tengo que tomar pastillas 2 o 3 veces al día. Y eso te cambia mucho porque la energía no me da. eh, Tú ves las cosas de otra forma. Digamos, yo ahí aprendí que si yo no soy feliz no tengo por qué seguir. Yo ahí aprendí que yo no tengo que querer Claro. ni que nada en esta vida. Lo único que tengo que hacer es expresar y decir lo que quiero. Y aceptar lo que quiero y decir que no a lo que no quiero. Entonces, no, eso fue lo que, en eso me cambió la vida. Disfruto más tiempo de calidad con mis hijas. Intento estar más con ellas. Es donde, digamos, mi relación con Sara se ha afianzado más, se ha fortalecido. Con la chiquita y vamos. Pero ese fue un momento que me cambió la vida. Y no solo a mí, a mis hijas, A Luis. a Luis, eh, a mis papás, a mis hermanas, a ti, a Zuli, digamos, porque mi círculo cercano le ha cambiado la vida eso, es como el tema y es
aparte de vivir con temor, porque tú vives con temor de que te vas a morir, tú vives con temor de que te repite el cáncer, tú vives con temor de que haga metástasis, tú vives con temor de todo. Entonces es un cambio completo. Te, te cambia todo. Digamos, no solo la parte física y de comer y de disfrutar, sino tu parte emocional y la perspectiva de la vida. O sea, yo antes era más como, me importa mucho lo que diga la gente. Ahora digo, perdón la expresión, pero me importa un culo. El día que yo esté en el cajón, nadie se va a ir conmigo. Así es. Y disfruto más cada momento. Entonces a veces me dicen, es que usted se endeuda mucho, de malas. ¿Qué importa? El día que yo me muera, esa vaina queda saldada, por un lado. Y segundo, yo quiero darme gusto y poder disfrutar a mis hijas. Y poder comer y poder pasear y poder conocer lo que pueda. Porque eso te deja una sensación de que te vas a morir joven. Y es una sensación que yo tengo siempre y que me acompaña. Eso me cambió la vida. O sea, a mí sí me ha cambiado la vida. Eso, Claro, o sea, es yo que sí. es una experiencia muy difícil, amor. O sea, lo que te digo, te han pasado cosas muy difíciles y yo te admiro mucho porque eres muy fuerte y yo te veo cuando salimos y bailas y bebes y gritas y cuando salimos a comer intentas comer, que hoy estábamos hablando de eso, de que ya no pedimos plato fuerte, pedimos entradas porque además yo como lo que tú dejas. Entonces, ver que tú intentas vivir como si no pasara nada, eh, me hace admirarte mucho. Yo eso lo hago y es porque yo quiero ser el ejemplo de mis hijas. Quiero enseñarles que uno no se rinde, uno no se puede rendir. El día que tú te rindas, te caes. Si yo hubiera tomado con otra actitud mi enfermedad, posiblemente o me hubiera muerto o me hubiera enfermado peor. Y no siempre el tema es de actitud, pero sí influye mucho. Sí. Digamos, yo conozco un amiguito de mi sobrino que le descubrieron cáncer en etapa 4. Mi sobrino tiene 20 y algo de años, 22, 23, y el niño tiene la misma edad, porque gracias a Dios, él tomó el cáncer con la misma actitud mía. Ya está sano. O sea, está como yo, en periodo de, yo no me acuerdo cómo se llama esto. Bueno, esos 5 años que le dan a uno para saber si sigue limpio de cáncer y ya ahí sí le dan de alta. Remisión. Estamos en remisión. Y él ya está en remisión. Ok. Entonces eso es muy, muy satisfactorio. Sí, lo que tú dices es cierto. Como tomar las cosas con otra actitud ayuda mucho. Y cuando tú tienes esa actitud, yo digo, puta, es muy berraca. Y te felicito por eso. Y te admiro por eso porque no debe ser fácil. No es fácil. Y por ejemplo, tú me has expresado varias veces el miedo a morir y amor, yo creo que no sé qué. Y yo por eso tengo que decirte que comparto contigo todo el tiempo posible. Que si tú me dices, ay, vamos a esto, yo voy. O yo te digo, ay, vamos a esto, bueno. Si tú me dices, vamos acá, vamos allá, todo lo que tú me digas, yo digo, bueno, vamos, porque no sé en qué momento ya no vas a estar. Y no quiero decir, debí haber aprovechado más el tiempo con ella. Quiero aprovechar todo el tiempo posible contigo, por todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos vivido y porque te amo. Sí, entonces por eso, si tú me dices, mañana, mi amor, nos vamos para Medellín. Pasamos 2 tarjetas y nos fuimos. Yo digo, bueno, porque quiero aprovechar ese tiempo contigo. Y así debería ser como con todas las personas. Con todas las personas, sí, uno debe vivir con la premisa de que esa persona se va a morir. No va a ser eterno. Ajá, y que si uno disfruta de esa persona, pues aproveche todo el tiempo posible. Eso es verdad, pero digamos así como a mí me ha cambiado la vida, momentos tan duros, hay cosas que no son tan extremas en salud o en otras cosas, pero también cambian la vida. Digamos, ¿a ti te pasó algo que te cambió la vida? Que me cambió la vida en mi forma de pensar y de ver la vida. Yo en 2018 compré un carro para ayudar a mi hermano.
porque estaba pasando por una situación difícil. Y yo le dije, pues pongámonos a manejar Uber, póngase a manejar Uber. Y compramos ese carro y yo me hice cargo de toda la deuda, pues porque era la persona que tenía solvencia económica en ese momento. Entonces nos entregaron el carro, lo tuvimos, es que ni siquiera recuerdo cuántos meses lo tuvimos, y se lo robaron. Entonces yo quedé con esa deuda. La deuda se saneó porque la deuda del carro con el banco, pero cuando yo saqué el carro, yo pagué la cuota inicial con mis tarjetas de crédito, que en ese momento ya tenían como un tema de deuda ahí, entonces más lo del carro, en fin. El seguro de Uber cubrió el valor del carro, ¿sí? Lo que nosotros habíamos sacado con el banco, eso lo cubrió Uber, hasta ahí, bien. Pero yo me quedé con la deuda de las tarjetas de crédito. ¿Sí? Yo no pude pagar las tarjetas de crédito porque a mí el salario no me daba para pagar esa deuda que tenía porque se suponía que lo del carro lo iba a pagar el carro. Y entonces yo no sabía cómo pagar. Y yo cambié de cuenta. Esa deuda era con Bancolombia, la de las tarjetas, y yo tenía mi cuenta de nómina ahí y yo la pasé a Bebillas para evitar el débito automático. Resulta que en el trabajo cambiaron a la persona que pagaba la nómina y esa persona por error me pagó a Bancolombia. Y ese mes yo me quedé sin salario. Como tú sabes, yo soy mamá soltera, veía por mi hija, y yo me quedé sin plata, sin que pagar arriendo, sin que alimentar a mi hija. Y la persona que me dio la mano fuiste tú, que sacaste de tu dinero para que yo cubriera mis gastos, que te lo agradezco enormemente. Y no voy a dejar de agradecértelo nunca. Ay, no, pero no fue nada. Claro Era que el sí, fondo porque que era tu estaba. dinero. Pero era un fondo. Sí, yo lo tenía. O sea, ese día, yo me acuerdo que nos llegaba el fondo que estábamos haciendo. Bueno, los que nos habíamos metido al fondo. Y yo no le vi ningún problema. Y no lo vi como el acto más grande. Solo dije, Para mí lo es. eso funcionó. Y Catalina. ¿Y por qué me cambió la vida? Porque en ese momento yo entré en desespero. O sea, yo no sabía qué hacer, tenía una deuda que yo no podía pagar, tenía una hija que mantener, tenía que mantenerme yo, el salario no me alcanzaba. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Cómo solvento esto? ¿Cómo salgo de esto? Hasta pensé en meterme en esas páginas de webcamer, ¿sí? Para tener más dinero. Yo dije, ¿yo qué más hago? Lo pensé varias veces. Y un día yo llegué a mi casa y dije, yo no puedo hacer nada. Marica, yo no puedo hacer nada en este momento con esa deuda. Yo tengo que alimentar a mi hija y tengo que mantenerme yo y no puedo dejar de darle de comer a mi hija para pagarle al banco. Y el banco no se va a quedar pobre si yo no pago. Yo no estoy desconociendo mi deuda. En algún momento Dios me va a dar con qué pagar. Y en ese momento pagaré. Y justo en esos días habíamos hablado con Andrea de esa aplicación Truecaller. Y yo la descargué. Y el banco jamás me volvió a llamar. Bueno, sí me llamaban, pero las llamadas no volvieron a entrar a mi buzón. Y yo aprendí, o en qué me cambió eso, en que yo aprendí a soltar el control. Sí, yo aprendí a no puedo hacer nada, no está bajo mi control. En este momento no puedo hacer nada por eso y ya yo tengo que seguir viviendo y ya miraremos cómo resolvemos después. Ahí aprendí eso en muchos aspectos de mi vida y eso me hizo cambiar también en dejar de ser una persona como tan estresada, como tan, sí, como cansona y controladora con la vida. Y siento que a partir de ahí empecé a tener otro pensamiento sobre la vida y sobre lo que es estar bien, ¿sí? Para mí es estar tranquila. Y el hecho de bloquear las llamadas del banco me dio tranquilidad. Y el decir, lo voy a pagar, no lo estoy desconociendo. Lo voy a pagar cuando, no sé, porque yo no sé. No me voy a poner a hacer cosas que no quiero hacer para sacar plata para el banco,
no, y en este momento mi prioridad es mi hija y por ella es que voy a estar. Y sí, a futuro Dios me dio cómo pagar, Él encontró la manera. Sí, entonces yo, por ejemplo, hoy en día creo mucho en ese tema de Dios y los ángeles y el universo y esas cosas. Y desde ese momento trato de estar más tranquila y de no estresarme tanto, aunque sí me estreso, pero yo Es que no no, desaparece por completo el exacto. estrés, pero tú aprendes como a, a mitigar el estrés, Ujú. porque a mí me pasa lo mismo. Yo antes, digamos, alguna de las chinas o esto la embarraban en algún impuesto, no, yo me jalaba las vestiduras. Digo, ay, y quién sanción y pues pagamos entre todas porque qué más podemos hacer, no por eso se va a acabar el mundo. Sí, exacto. Y Y lo yo que tú siento a dices, no, ya no exploto, ya no peleo tanto, ya no, por ejemplo, con Samantha yo ya no la regaño, yo ya no la grito, son muy pocas cosas con las que nosotras tenemos como ese tipo de interacción desde la rabia y así. ¿Por qué no? Sí me estreso y cómo me doy cuenta que me estreso porque me duele la espalda, pero putamente. Entonces ahí digo, estoy estresada y entonces ahí digo, ¿por qué? ¿En qué estoy pensando? Entonces, por ejemplo, ahorita recién iniciando año estoy que muy estresada porque hay una situación, bueno, como que cambiamos de situación, entonces tengo que acomodarme a eso y mientras me acomodo, pues obviamente empieza como la carga y a pensar y a sobrepensar. Porque también lo que le estresa a uno mucho es el hecho de sobrepensar las cosas. Sí, y uno piensa y se genera escenarios que no existen. Ajá. Y que haces, porque a mí me pasa y a veces me disocio, yo voy en el carro y cuando me doy cuenta que el día frené encima de otro encima porque yo iba manejando pero no iba manejando. A mí me ha pasado que me O sea, pasa. yo iba cuando fue pucha, cuando vi el bendito carro encima, la camioneta vibró del frenazo tan berraco porque si no me tira el otro carro. Porque estaba disociando. Sí, O sea, estaba por allá sobrepensando. Ya no sabías dónde ibas. Ya no sabía dónde iba. Y a veces me pasa que yo estoy consciente hasta cierto punto y llego a otro punto y digo, yo quiero llegar. Eso pasa mucho cuando uno maneja. Cuando uno maneja y no es consciente porque ya es rutinario el camino, ya te lo sabes. Entonces tú vas en piloto automático, como dices. Sí, y digamos, respecto al tema, como ya para ir cerrando, que tú decías, aprendí a soltar y aprendí a creer también, digamos, yo también aprendí a creer en Dios. Pues siempre he creído, pero me hizo más fuerte, porque desde ahí yo no soy religiosa, pero sí soy creyente. Y yo tengo una frase que siempre le digo a mis compañeros del trabajo: Dios no se cansa de salvar bobos. Sí. Y yo siento que Dios siempre me responde. Siempre, o sea, cuando yo pido, Dios siempre me responde. Así es. Entonces, eso para mí también ha sido gratificante, porque cuando tú incluyes más a Dios en tu vida, también todo se te vuelve un poco más fácil. Y cuando tú confías y sueltas. Sí, hace poco veía un video que decía como, créele a Dios. O sea, decía como no lo vean tanto como yo creo en Dios, sino créele a Dios. Y sí, o sea, es la promesa de que Él siempre está con nosotros y que siempre nos va a ayudar. Y siempre es nada. Digamos, una cosa tan sencilla antes de cerrar, hace un poquito de tiempo nos pasó algo en la empresa y era un error garrafal, o sea, un error, pues no garrafal tampoco, o sea, se hizo una afiliación en la ARL de una persona externa, esa persona se accidentó haciendo sus labores y, oh sorpresa, la ARL no la había activado. O sea, nos viene una demanda, y tú sabes qué pasa con una demanda laboral. Sí. Eso es la administrativa y la de recursos humanos. Aunque la culpa no era directamente mía, pero era una culpa compartida. Yo no, hasta que yo duré 2 días con migraña, pero esa migraña horrible, el estrés, porque pues la indemnización y demás nos iban a caer durísimo. Entonces yo dije, Dios mío, y puse todo en manos de Dios. Dios me iluminó, llamé a una persona y le dije, mire, pasó esto, y usted, la ARL, me tiene que responder porque yo aquí tengo los radicados. Y necesito que la fecha de activación me quede desde ese día. Me dijo, no, Lore, sí, tienes toda la razón. Yo no dije que se había accidentado. Él me ayudó y por la tarde me pudo ver, bajé el certificado que con fecha de afiliación desde el día que entró.
Yo dije, es la respuesta de Dios. Sí. Y yo le había dicho a mis compañeros, calmémonos en mano de Dios, Dios nos encanta salvar bobos. Y así fue. Y son cosas que a diario me pasan. Entonces, Dios, por favor, dame fortaleza para no matar a X persona que tengo en el trabajo. Y no me la aguanto, pero y todos los días me la da. Entonces es respuesta. Pero bueno, como pueden ver, digamos, hay bastantes episodios que te pueden cambiar la vida y te pueden marcar, depende de ti, cómo lo tomes, cómo lo lleves y qué decisiones tomes en su momento para saber si te fluye o no te fluye la vida. Y a veces esos episodios que tenemos ocurren para eso, para cambiarnos la vida. Bueno, muchas gracias por estar con nosotras una vez más en este episodio, por escucharnos, por sus comentarios, por el amor. Muchas gracias. Y Nos vemos el jueves a la 1 p.m. en Spotify y en YouTube. chao, chao.